Hola chicos, hoy vamos a practicar los verbos buscar y encontrar con una historia muy fácil. Vas a ver lo útiles que son en el vocabulario del día a día. Puedes seguir esta historia en nuestro sitio web con la transcripción interactiva. Vas a encontrar la traducción, simplificación y explicación de cada palabra. Link en la descripción. Y ahora, vamos. En una casa grande y colorida vive Andrea. Andrea vive con su papá, su mamá y su pequeño conejo blanco. Andrea tiene 5 años y ama a su conejo. Su conejo se llama Saltarín. Saltarín tiene las orejas grandes y suaves, los ojos negros y brillantes, la nariz rosada y la boca muy pequeña. A Saltarín le encanta saltar arriba y abajo por las escaleras de la casa. También salta encima del sofá, debajo de las mesas y alrededor de las sillas. Nunca para de saltar. Un día, Andrea llega de la escuela y corre a buscar a Saltarín, pero no lo encuentra. La pequeña casa del conejo está vacía. Andrea busca por toda su habitación. No está por ningún lugar. Mamá, mamá, ¿dónde está Saltarín? Pregunta Andrea. No lo encuentro. En verdad, no lo sé. Yo no lo veo, dice su mamá. Tal vez en las escaleras. Andrea busca alrededor de las escaleras. Busca arriba, busca abajo. Mira debajo de las escaleras y detrás de la caja de zapatos de la entrada. Nada. No encuentra a Saltarín por ningún lugar. Andrea corre donde su papá. Papá, no encuentro a Saltarín. "Mm, a veces se esconde debajo de las camas. ¿Buscaste allí?" dice papá. Andrea busca debajo de su cama. No está. Busca debajo de la cama de sus papás. Tampoco está. Busca dentro del armario y detrás de las puertas. No encuentra a Saltarín. Ahora Andrea está muy preocupada. Papá y mamá también están muy preocupados. Todos buscan juntos. Yo busco entre las flores, dice Andrea. Yo busco en los arbustos, dice mamá. Yo busco
alrededor de los tanques de basura, dice papá. Todos buscan, pero no encuentran a Saltarín. Andrea no puede más. Está muy frustrada porque buscan y buscan, pero no encuentran a su conejo. Saltarín, ¿dónde estás? Llora Andrea. De repente, la mamá de Andrea se detiene y la mira extrañada. Andrea, ¿qué tienes en tu cabello? Dice su mamá. El padre de Andrea toma su sombrero y ¡pum! Saltarín salta desde encima de su cabeza. El travieso conejo estaba escondido todo este tiempo en el sombrero de Andrea. Saltarín, aquí estás, lo encontramos, grita Andrea feliz. Espero que les guste esta historia. Chao.